Buenas noches. 3 voces sobre el combate de soldados del ejército mexicano contra los supuestos criminales dedicados al robo de combustible. El combate de la semana pasada en el llamado Triángulo Rojo de Puebla. No tengo nada que declarar, yo creo que habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades. Y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la Procuraduría General de la República y la propia Secretaría de Defensa Nacional. ¿Esto no deja ver la necesidad de la ley interior, de la ley de seguridad interior? Gracias. Es una imagen conmovedora, muy fuerte, que entristece y al mismo tiempo indigna. No es humano el enfrentar al pueblo con el pueblo. Los soldados son pueblo uniformado, hijos de campesinos, de obreros, de trabajadores, y se les ha dado la orden de aniquilar a sus propios hermanos. No es que regresen los soldados o el ejército a los cuarteles, es que no hay ninguna ley que autorice a nadie a asesinar a su semejante. López Obrador está aliado con la delincuencia organizada y quiere facilitarle el camino a la delincuencia organizada, retirando de las calles al ejército y a la marina. Este sujeto, que es sometido por los militares, era Paulo o Paulino Martínez, conocido como el Pavín. Fue responsable de disparar por la espalda a un militar la noche del miércoles en la comunidad de Palmarito. El Pavín y el soldado murieron esa noche. Sus familiares acusan que el Pavín fue ejecutado y negaron que fuera delincuente. La neta, se los juro, como hombre, si hubiera tenido un arma para responderles, yo me mato con todos, ¿por qué no? Por si me voy a morir. A mi hermano lo bajaron de la camioneta y lo pusieron un chaleco como madres y lo mataron. Pero el Pavín estaba identificado por las autoridades estatales y federales como uno de los líderes de una de las bandas dedicadas al robo de combustible en el Triángulo Rojo de Puebla. Por este motivo se investiga, a partir de los videos difundidos ayer, si la intención de los tripulantes de la camioneta blindada que se va directo contra los militares era rescatar al Pavín. Paulo o Paulino Martínez era primo de Antonio Martínez, el Toñín. El gobierno de Puebla responsabiliza al Toñín de haber ordenado la emboscada contra los soldados el miércoles pasado. También lo acusan de mantener una pugna violenta por el control de la extracción, trasiego y venta de combustible robado con el grupo de los Bucanas. Él es Toñín, festejando su cumpleaños con una banda de pistoleros en su rancho, ubicado en el municipio de Quecholac. Presuntamente el Toñín habría estado también en Palmarito la noche del enfrentamiento, pero logró huir. Esto también es investigado por las autoridades estatales y federales. De El Toñín se sabe que era campesino, pero hace unos meses se involucró en el robo de combustible, creando su propia organización a la que integró a familiares y pobladores de Quecholac. Además, expandió sus actividades a la trata de personas y venta de drogas. El Toñín es una de las piezas clave en esta historia. Las autoridades también investigan a otros personajes involucrados con el robo de combustible, secuestros y extorsión en la zona. A Ruselvi Vargas Hernández, alias el Ruso o el Rusel, y a Gustavo Adolfo Jiménez Martínez, el Vieja. Fuentes federales nos confirmaron que el soldado al que le dispararon por la espalda está muerto. Fue uno de los 4 militares muertos.
ese hombre que cayó con un disparo en la espalda, murió en combate. Que no se olvide, una pincelada basta para definir una historia. Aquí la tenemos. Así se pelea contra los grupos criminales y sin que los políticos tengan tiempo para darles plenas garantías legales a esos soldados del ejército mexicano. Qué vergüenza de diputados y senadores, qué cobardía para tomar decisiones. Este jueves también tendremos. Gane quien gane las elecciones, por supuesto que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no se cancelará, nos asegura el gobierno federal. Los más importantes empresarios anuncian inversiones que generarán cerca de 1,5 millones de empleos este año. Después de estar 3 años preso, saldrá de la cárcel en las próximas horas el mítico fundador de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles. Tendremos la segunda de las 4 crónicas de los candidatos del Estado de México. Hoy, Alfredo del Mazo. La PGR recibió esta noche todas las carpetas de investigación de los enfrentamientos de la semana pasada en Palmarito, en Puebla. Desde esta tarde los peritos de la PGR se presentaron allá en la comunidad de Palmarito, donde se dieron los enfrentamientos del miércoles de la semana pasada, y pues están haciendo su trabajo, tomando pruebas en el lugar donde, nada más en ese lugar donde un militar y un hombre detenido murieron. El lugar del video que hemos visto, que presentamos ayer y que acabamos de ver. Sobre este tema, Excelsior va a publicar mañana en su edición impresa información sobre el robo de hidrocarburos. La mitad de las personas detenidas por este delito, son algunos de los datos, la mitad de las personas detenidas por este delito son liberadas cuando se les presenta ante el Ministerio Público. Según documentos de la PGR y Pemex, las razones por las que las liberan es pues porque no se hace una buena investigación o porque las pruebas que se presentan para acusarlos son insuficientes. Mañana la información más completa sobre este tema y sobre este caso. Los detienen, ya vimos cómo se les detiene, ya vimos qué tipos de enfrentamientos y la mitad de ellos salen rápidamente de la cárcel. El presidente del Senado, Pablo Escudero, pidió un periodo extraordinario para que se revise la Ley de Seguridad Interior, esa que tanto piden las Fuerzas Armadas y pues que según esto, ahora sí, los senadores le van o le quieren dar velocidad. Le dispararon a uno de nuestros militares que gana 7,000 pesos por la espalda, le dieron 8 tiros y no merece una voz de nadie, de ningún organismo, de aquellos que están preocupados por los derechos humanos. Ese militar que recibió por la espalda 8 balazos no merece unas palabras, no merece una racionalidad de qué es lo que sucedió ahí, por qué está sucediendo. Sin duda yo lo que diría es que tenemos que avanzar con los instrumentos, por lo menos que le tocan al Senado y a la Cámara de los Diputados, para tener, insisto, urge la Ley de Seguridad Interior para evitar que estas cosas pasen. Un grupo armado asesinó anoche a la activista Miriam Rodríguez, esto en San Fernando, Tamaulipas. Ella encabezaba un grupo que buscaba desaparecidos. Los familiares de otros desaparecidos denunciaron que nunca se le brindó protección a la señora Miriam Rodríguez y que uno de los responsables del secuestro de su hija se había intentado fugar del penal Ciudad Victoria, pero las autoridades estatales dicen que sí tenía protección esta mujer asesinada ayer. Se brinda esta protección de vigilancia y de seguridad consistente en rondines 3 veces en su domicilio, de los cuales existe la bitácora y el soporte correspondiente. Está sujeto a formal prisión por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y violación a la ley de inhumación y exhumación, todos del fuero común. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no lo ha consignado por los delitos de delincuencia organizada. Otra vez las mismas historias y otra persona muerta, todo indica que a manos de los grupos criminales. José Manuel Mireles, el mítico, el simbólico fundador de las autodefensas de Michoacán,
en el finales del 2012, 2013, va a salir de la cárcel en las próximas horas, está en el penal federal de Nayarit. Un juez federal lo liberó, le impuso una fianza de 30,000 pesos que fue pagada de inmediato por un diputado, por cierto, de Michoacán, del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada. Mireles queda en libertad condicionada, va a tener que presentarse periódicamente al juzgado. No podrá salir sin autorización del Estado de Michoacán, ni mucho menos del país, y no podrá comunicarse ni acercarse, así se dijo, a determinadas personas sin que especifique, sin que quede claro quiénes son esas determinadas personas. José Manuel Mireles está detenido desde junio de 2014, cuando se le acusó de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Directores de los institutos, facultades y escuelas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunciaron que van a tomar sus propias medidas de seguridad en la universidad. En un desplegado, los directores informan que, además de la vigilancia en las inmediaciones de las escuelas y facultades, se va a reforzar la iluminación y se van a instalar cámaras de seguridad. Dicen que también se mejorará el control de los accesos y salidas, sobre todo, así lo dicen, el ingreso a taxis sin pasaje. Por cierto, hoy nuestro equipo hizo un recorrido por Ciudad Universitaria para ver, pues esto que se ha dicho, que se han reforzado las medidas de seguridad desde el lunes, que la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México acordaron que habría más patrullajes. Bueno, pues hoy lo único que vimos es que hay una patrulla frente a cada una de las 3 entradas a Ciudad Universitaria, es decir, reforzaron con 3 patrullas que están ahí estacionadas. El secretario general del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez, aseguró que adentro del campus no hay personal capacitado para combatir a los delincuentes. Los vigilantes de la UNAM no utilizan ni siquiera toletes, no utilizan armas, pura saliva y labor de convencimiento. Bueno, por cierto, afuera de Ciudad Universitaria, en el paradero del Metro Universidad, choferes de transporte público trataron de linchar esta tarde a un presunto delincuente. Así se dieron los hechos. El gobierno de la Ciudad de México está monitoreando el lugar. Choferes de la Ruta 60 retuvieron a un presunto asaltante en el paradero del Metro Universidad. Lo señalaron de haberle robado a otro chofer e intentaron lincharlo. El gobierno de la Ciudad de México... ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡No hay pedo! Ese güey es la raza, ese güey es la raza. Elementos de la policía bancaria alcanzaron a rescatar al presunto ladrón y lo metieron a una patrulla. Asalta a los camiones, a los choferes. ¿Los asaltó hace rato? A mí, a otro cuate, a varios de aquí, al señor de allá, a todo mundo anda asaltando. Pero los transportistas se molestaron y les exigieron a los policías sacarlo para agarrarlo a golpes. De lo que. A ver. Los choferes atravesaron 2 camiones sobre Avenida Delfín Madrigal para impedir que se llevaran al detenido al Ministerio Público. Aquí todos los choferes estamos inconformes y no los vamos a dejar salir. El tema es... Minutos después llegaron más policías de refuerzo y esto enojó aún más a los choferes. Somos operadores aquí, estamos cada día y ese cabrón que sale y nos va a venir a dar en la madre. Después de discutir con los choferes y con apoyo de granaderos, los policías sacaron la patrulla con todo y detenido. Otra estampa de nuestros tiempos. La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvo a más de 1,300 personas, eso informaron, los acusa de tener vínculos con pandillas. La agencia explicó que estas detenciones se dieron entre el 26 de marzo y hace unos días, el 6 de mayo. Más de 900 de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses, el resto eran extranjeros de 21 países distintos.
El lunes, si usted nos vio aquí, estuvo Andrés Manuel López Obrador y una de las preguntas que le hice en la entrevista era si seguían firmes con el proyecto de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque la candidata de Morena, Delfina Gómez, lo había dicho, lo había repetido, que se oponen al proyecto del nuevo aeropuerto y que lo van a cancelar. Esta mañana entrevistamos a Federico Patiño, el director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y nos dijo que en caso de que Delfina Gómez ganara la gubernatura, sería imposible que cancelara la construcción de esta obra, que este año, nos dijo, va a tener un avance muy importante en su primera fase, y el próximo va a tener ya partes completamente terminadas. A 2 años del inicio de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se ha avanzado en la nivelación de las 5,000 hectáreas que comprende el terreno y en la construcción de la barda perimetral, así como en la construcción de los 48 kilómetros de caminos de acceso. Pero la fase más fuerte del proyecto inició este año y continuará hasta finales del sexenio, en diciembre del 2018. En este periodo quedarán terminadas las pistas 2 y 3, las principales vías con las que iniciará sus funciones el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Necesitaría la pista 6, también tendría un avance importante, no estaría concluida, pero tendría un avance importante. Ya lo puedes ver desde cuando sales volando del aeropuerto actual, se puede observar el avance que se tiene. También habrán concluido la torre de control de 90 metros de altura. A pesar de que no tendrá el equipamiento completo, es uno de los pilares de este proyecto. En 2018, también se habrá construido la parte central del edificio terminal con forma de X. Esta obra de 743,000 metros cuadrados aún no contará con los acabados. El Gobierno de México prevé la apertura del aeropuerto en octubre de 2020. La gobernadora del Estado de México, en caso de que fuera Delfina Gómez, no puede impedir que se construyan estas 2 pistas. No, de ninguna manera, pero es una concesión federal. De ninguna manera. Es una concesión federal a 50 años al Grupo Aeroportuario, entonces pues, es un terreno federal. La respuesta del gobierno federal: el próximo año estarán terminadas 2 pistas, estará construida la torre de control de 90 metros, no va a estar equipada por dentro, va a estar terminada la torre, y habrá un avance muy importante en la estructura y en la construcción del edificio central. La Agencia de Investigación Criminal de la PGR informó que la Interpol detuvo a Valentín Castillo, el ex director de Auditoría Fiscal en Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padres. Valentín Castillo fue detenido en el cruce fronterizo entre Nogales y Arizona. Está acusado de uso indebido de atribuciones y facultades. Va a ser trasladado a Hermosillo. En Hermosillo es donde lo requiere un juez. El presidente Peña Nieto participó en la sesión del Consejo de Negocios. El evento tuvo lugar en la Ciudad de México. Ahí el presidente Peña Nieto reconoció que hay pendientes importantes en el país. Uno de ellos, la debida puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto nos permite crear instituciones, tener un marco de actuación para los gobiernos y para el ámbito público y privado, que convoca a las buenas prácticas, a actuar con auténtica integridad y para realmente asegurar que podamos gradualmente y en el tiempo ir desterrando lo que esta sociedad ya no tolera y permite más, que es la corrupción. En esta sesión del Consejo Mexicano de Negocios, los empresarios afirmaron que este año se van a invertir unos 31,000, un poquito más de 31,000 millones de dólares, y que con esas inversiones se van a crear 1,370,000 empleos en México. En la sesión estuvieron presentes una
buena convocatoria. Estuvo el presidente del Consejo, Alejandro Ramírez, Alberto Balleres, Carlos Slim Domit, Valentín Díez Morodo, Eduardo Tricio, Emilio Azcárraga, Daniel Servitje, Ángel Lozada y Claudio X González, entre otros. Son 50 los empresarios que conforman el sólido Consejo Mexicano de Negocios, alguna vez llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero desde hace años participan también 3 mujeres, Blanca Treviño, María Asunción Aramburu Zavala y Laura Zapata. El Consejo Mexicano de Negocios nos enseñó de qué tamaño es la incertidumbre, de qué tamaño es el miedo a Donald Trump y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. De este tamañito, 6%, pequeñísimo, mínimo. ¿Dónde están los que lloraban, los que gritaban, los que decían que venía el apocalipsis, que se iba a caer el empleo, que se iba a caer la economía con la llegada de Trump y la revisión del Tratado de Libre Comercio? La diferencia entre estos 50 empresarios que invierten en México más que la inversión extranjera, las ventas de petróleo o las remesas, estos empresarios que donde ponen su boca ponen su cartera, calculan que van a invertir 31,000 millones de pesos y que van a crear 1.4 millones de dólares, 1.4 millones de empleos. 6.1% es el tamaño del miedo. Miren, deberían sentirse muchos los que hablaban del trumpocalipsis y todo eso, como el niño que lloraba y que veía monstruos cuando sus papás le enseñan que no esté, el petaquero no esté escondido en el closet, que no está Zully, el de Monster Inc. abajo de su cama, que la economía mexicana es muchísimo más resistente y que quienes la hacen fuerte, la iniciativa privada, los que invierten su capital, los que invierten su dinero, los que eventualmente se podrían ir del país si vieran una crisis, como lo hicieron los empresarios venezolanos, ellos son los que están convencidos de que el país funciona y que funciona verdaderamente bien. Vamos, nadie está peleado con su dinero, nadie está peleado con su cartera. Si estos hombres y mujeres de negocios, que son realmente los que generan empleo en México, que por cierto la OCDE dijo que el desempleo en México está en el menor nivel desde 2008, estos que son, finalmente la riqueza se genera, y las oportunidades y la buena vida y se combate la pobreza generando riqueza. Pero ellos, ¿qué decías? No le tienen miedo a Trump. Disminuir en medio de... Mira, ni a la renegociación del TLC, un tema que estuvo prácticamente ausente hoy en esta sesión. Porque saben que se va a renegociar y se va a renegociar bien y que si no... ¿O será México... que te ven todas las noches, David? Ojalá lo hagan porque estarán muy bien informados. Pero la realidad... ¿Ellos también? Sí, también. No, ellos sí están bien informados. También informados están. ¿Que te ven? Que están invirtiendo en México y que ven nuestro programa. O sea, la realidad es esa. Puede el opinólogo, el comentócrata decir lo que quiera. Cuando pones tu cartera, donde estás poniendo tu cartera, quiere decir que tanto confías. Bueno. ¿Y tú crees que van a poner la cartera para quedar bien con un presidente que ya se va? Reconozco, pese a tu visión de Mexilandia, que las cifras te siguen dando la razón. Te siguen dando la razón, lo cual no quiere decir que te van a dar la razón siempre. Me la van a seguir dando. Pues veremos. ¿Vas a ver? Veremos. Remátale, David. El remate me va a seguir dando la razón. Agustín Carstens hoy dijo que estén tranquilos, que él se va a ir tranquilo, que la inflación va a ir caminando a estar en la meta hacia final de año y que para 2018 estará en 3%. Los últimos 15 años ha estado en 3.6 en promedio. Y José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, nos adelanta que el Producto Interno Bruto creció entre 2.5 y 2.7% durante los primeros 3 meses del año. ¿Qué significa esto? Que la economía mexicana está tomando velocidad. Las cifras, la realidad, solo conmigo. ¿Qué más tenemos, Paola?
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron con violencia fuera del Senado de la República luego de que los legisladores no acudieran a una reunión programada con ellos. Padres de los normalistas realizaron un mitin fuera del Senado y lanzaron cohetones que rompieron la puerta de acceso de cristal. Además, bloquearon por unas horas la avenida Paseo de la Reforma para exigir ser atendidos. Señalaron que en la reunión de hoy se solicitaría la comparecencia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que explique el avance en las investigaciones y se plantearía la creación de una comisión que dé seguimiento al caso Ayotzinapa. Un hombre fue asesinado y otro resultó herido luego de ser atacados a balazos esta mañana mientras circulaban en la colonia Emiliano Zapata en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. De acuerdo con testigos, hoy los hombres fueron atacados por sujetos que también iban en un coche con placas del Estado de México y lograron escapar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la Marina llegaron al lugar de los hechos para resguardar la zona, mientras que personal de la Procuraduría de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. La plataforma de hospedaje Airbnb comenzará a pagar un impuesto de 3% en la Ciudad de México desde el mes de junio. El acuerdo fue firmado entre la empresa y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. En el evento anunciaron que abrirán una oficina en México. El uso de alojamientos en Airbnb creció 189% en el país y 174% en la Ciudad de México. Además, Mancera aseguró que hay 62,000 casas a disposición de este servicio en la ciudad. Y solamente el año pasado Airbnb generó más de 1.500 millones de pesos a través de los ingresos de anfitriones y gastos realizados. También informaron que no habrán cargos extra para las personas que usen la plataforma. En el municipio de Balancán, en Tabasco, pobladores cazaron un cocodrilo que atacó y mató al pescador Josué de la Cruz el martes. Hoy los pobladores, armados con machetes y rifles, buscaron al cocodrilo de más de 3 metros hasta dar con él y aseguraron que, pese a las advertencias de la Profepa, sacrificarán al animal, pues aseguran que no es la primera vez que ataca a una persona. Anoche fueron encontrados los restos de Josué de la Cruz luego de una intensa búsqueda. El compañero que se encontraba con el pescador en el momento del ataque informó sobre el lugar en el que se podía encontrar el cuerpo. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Estudiantes y opositores venezolanos marcharon en Caracas en homenaje a Miguel Castillo, el joven que murió ayer en enfrentamientos con la policía. Son ya 39 personas las que han muerto en 41 días de protestas allá en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Mañana se anuncian nuevas y fuertes movilizaciones. Yo le dije que no saliera, pero él quiso salir. No podía detenerlo, eso es lo que él quería. Ojalá su muerte no haya sido en vano. Nada más. Quaker State, tu copiloto deportivo, presenta. Ciro, amigos, ¿cómo están? Vamos con la actividad del día. Tenemos muchos goles y empezamos en Europa. Ya hay final de la Europa League, el torneo que está abajo de la Champions. Y se mete el Ajax, que no tenía pues ni siquiera la más mínima posibilidad, de acuerdo a los expertos, y pasó una época de muchos pesares, 21 años, y aquí estamos con Dolberg al minuto 26, el 1-0, después un penal a favor de Lyon al minuto 43, ganaron los franceses, pero ya había hecho la tarea el equipo holandés. Ahí está correctamente Lacazette con el empate, el propio Lacazette en tiempo de reposición en la primera parte, el 2-1, y Guessal consigue la tercera anotación, pero en 1992, última vez que ganó un torneo europeo el Ajax, y fue la UEFA. Y va contra el Manchester de Mourinho, que busca su 6º título en Europa. Empataron a 1 con el Celta. Aquí está Fellaini al minuto 16. Ahí se acabó la historia, a pesar de que Roncaglia al minuto 84 empata el partido. Y en la última jugada, al 95, Guidetti no alcanza a rematar, así que con un global de 2-1 el United también está en la final. Morelia frente a Tijuana, ¿qué les parece esto?
El sueño de la Cenicienta continúa. Aquí está Sansores al minuto 10. Miguel consigue el gol. Lajú termina metiéndola en su propio arco. Después la lesión del goleador del campeonato, Rui Díaz, el peruano, se va y probablemente para toda la liguilla. Llegada de Xolos, fueron determinantes los porteros. Aquí está la jugada de Damián Pérez y vean al uruguayo Sosa, la tajada probablemente de la liguilla hasta ahora. Gran alcance. Y ahora Vilchis probando a Lajú y el joven reacciona correctamente. Achillier al minuto 73 retando a Lajú y controla muy bien el joven portero de los Xolos. Llegada de Avilés Hurtado y ahora es Sosa el que recuesta y desvía la pelota. Era el minuto 74 y al 83 una más de Jorge Zárate frente a Lajú que manda la pelota a tiro de esquina. La eliminatoria está todavía abierta. Atlas contra Chivas. Aquí está Javier López. Hay un desvío, la pelota pasa cerca. La lesión de Jair Pereira, que es de cristal, se va el central de Chivas y seguramente para toda la liguilla. Barragán, la pelota se va desviada. Después un penal aquí de Daniel Álvarez sobre Pérez, hay un contacto a Lustiza. Vean qué manera de cobrar, normalmente le pegan con la parte interna, va con el empeine, muy buena ejecución, gana el Atlas hasta el momento. Después gol anulado a Pulido y está bien, a pesar de que después hay un desvío. Y Barragán al minuto 40 retando a Cota, la pelota pasa cerca. Bueno, este es un escándalo que nos alcanza. Raúl Gudiño es portero mexicano que está en el Porto, pero jugó con el Unión Madeira que descendió. Y vean los errores. Está citado a comparecer ante la justicia portuguesa porque dicen que se dejó, dicen que se vendió. Este tema es rudísimo de descifrar, pero los errores sí son bastante obvios en relación a su capacidad. Este fue mundialista de la sub-17 con México en Emiratos Árabes Unidos. Está ruda la cosa. Ganó Marco Estrada y se va Poncho Sosa del Necaxa y renueva Diego Alonso con los Tuzos del Pachuca. Quaker State, tu copiloto deportivo, presentó. Vamos a hacer una pausa y al regresar, las campañas en el Estado de México, la segunda de las 4 crónicas que vamos a presentar hoy, Alfredo del Mazo, y también el caso del doctor José Manuel Mireles. Volvemos. En información sobre la contienda electoral en el Estado de México, el candidato del PRD, Juan Cepeda, estuvo en Tlatlaya y ahí prometió construir un hospital de especialidades y pavimentar 500 kilómetros de caminos de terracería, esto en el sur del estado. Delfina Gómez, la candidata de Morena, se reunió con empresarios inmobiliarios y dijo que serán bienvenidas las inversiones que mejoren la calidad de vida de los mexiquenses. También dijo que va a aceptar los resultados de la elección, incluso si no les llegaran a favorecer. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, estuvo en Coacalco y ahí expresó que no le preocupan las encuestas, prometió a las mujeres 0 tolerancia para quien las agreda. Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, estuvo en Naucalpan, se comprometió a combatir la trata de personas y firmó un convenio con la organización Unidos contra la Trata que encabeza Rosy Orozco. Hoy, en la segunda de las 4 crónicas sobre las campañas de los candidatos del Estado de México, Alfredo del Mazo. Quiero ser el gobernador de las mujeres, el que más apoye a las mujeres. Es la infaltable y reiterada promesa del candidato del PRI. En busca del voto femenino, Alfredo del Mazo despliega su campaña rosa. Para las mujeres, vamos a poner unidades de transporte rosa. Y que vamos a traerles el salario rosa. La Universidad Rosa lo que busca es darle flexibilidad de horarios a las mamás. Y rosa, su diagnóstico de la realidad. Esa gran inversión, que es de las más grandes que se ha hecho en la historia del Estado de México, hoy en día se hace gracias a los gobiernos priistas. Y es que para el candidato del PRI, los otros contendientes no existen. Jamás un comentario sobre las abanderadas de la oposición, y menos una defensa a sus señalamientos de corrupción en torno al partido gobernante. Frente al problema de la inseguridad,
promesas. Vamos a instalar cámaras de vigilancia y botones de pánico en las principales rutas de transporte para que ustedes tengan un transporte público seguro. Y ante la amenaza de una alternancia, la maquinaria del PRI y sus operadores también en campaña. Gracias, Carlos. A mi querida amiga diputada federal, Rocío Díaz Montoya, querida Rocío. Aquí en Héroes de Tecámac, creo que solamente una vez se perdieron 2 casillas. Hace tiempo. Pero lo demás siempre se ha ganado. Tecámac va a ser ejemplo de todo el estado. Para afianzar el voto duro de los municipios históricamente priistas, el Ejército de las Boinas Verdes se encarga de reunir las peticiones. Yo pedí que se nos apoyara con apoyo a la vivienda, pie de casa. En caso de que el candidato llegue a quedar, ya yo puedo presentar esta petición para que nos apoye. Las más nutridas son las filas rosas. Se nos va a dar a las amas de casa, porque también tenemos derecho a un sueldo, más que nada. La movilización incluye cuadrillas de jóvenes contratados para el programa Tu Foto. Maestros de ceremonia que animan la espera. Pendones, calcomanías, baños, vallas, equipos de sonido, pantallas, prensa, organizaciones del transporte, comerciantes y filas. Muchas filas. La ruta 53, gracias. La ruta 1, la 51, la 46. Agradezco a todos nuestros amigos del transporte que nos acompañan el día de hoy. Nunca falta la música. También se asoma la duda. Claro. Mientras tanto, las porras y los piropos al candidato. ¿Es tu hijo? ¿Cuánto tiene? A ver. No lo vayan a machucar. Ahora sí, date la vuelta. Y ahí salió. Felicidades, Pero cuando se va, la duda vuelve. O sea, yo quiero saber si realmente van a cumplir con entregármelo o esto del salario rosa son puras promesas como todas las demás cosas. Pues ese es un albur, porque no crea que no nada más por eso nos anotamos, sino hay que saber que si sí gana o no gana. Fuerte con todo por la victoria el 4 de junio. Fuerte con todo. Fuerte con todo. Fuerte con todo. Hacemos una pausa y al regresar, ¿quién le repone los 2 años y 10 meses de cárcel al doctor José Manuel Mireles? Volvemos. José Manuel Mireles saldrá de la cárcel en las próximas horas. Fueron 2 años y 10 meses de un encarcelamiento muy difícil de justificar. Saldrá pagando una fianza de 30,000 pesos. De ese tamaño habrían sido sus delitos y peligrosidad. Va a ser muy difícil rebatir que él no fue un preso político. Ya nadie le va a poder devolver a Mireles esos 2 años y 10 meses. Que quede cuando menos el registro de esta atrocidad. Atrocidad contra un hombre que luchó del lado del gobierno mexicano contra uno de los grupos criminales más violentos que recuerde la muy violenta historia nacional contemporánea. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.